Christus Vivit, como fruto del proceso de reflexión acerca de los jóvenes, recopilado por el presbítero Uriel Darío Posada Chavarría, por el padre Danilo Medina, tomado de Vida Pastoral número 175. Breve guía de lectura. En el sínodo de octubre del 2018 tuvo lugar su eco en la Jornada Mundial de Jóvenes de Panamá a inicio del 2019. Ahora, el Papa Francisco nos ofrece a los jóvenes y todo el pueblo de Dios esta exhortación apostólica post-sinodal Christus Vivit, firmada el día de la Anunciación del Señor, 25 de marzo del presente año. El documento está compuesto por 299 parágrafos distribuidos en 9 capítulos, precedidos de una breve premisa donde el Papa presenta la exhortación y saluda a sus destinatarios. El Señor se fue formando, se fue preparando para cumplir el proyecto que el Padre tenía. Su adolescencia y su juventud lo orientaron a esa misión suprema. En el primer capítulo, el Santo Padre dirige la atención hacia la palabra de Dios, de donde extrae la riqueza de textos, reflexiones, personajes y situaciones, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, que dejan clara la importancia y el protagonismo de los jóvenes en la historia de la salvación. El segundo capítulo lo dedica el Papa a poner de manifiesto el carácter siempre joven de Jesucristo y hace un recorrido por los evangelios para encontrar en ellos no solo el testimonio del proceso humano que hizo Jesús desde su infancia, apenas mencionada sin mayores detalles en los evangelios, especialmente en Lucas y Mateo, hasta la plenitud de su juventud, en la cual inició decididamente su ministerio público. Durante los años de su niñez y primera etapa de su juventud, el Señor se fue formando, se fue preparando para cumplir el proyecto que el Padre tenía. Su adolescencia y su juventud lo orientaron a esa misión suprema. A partir de la constatación y contemplación de la juventud de Jesús, Francisco elabora interesantes reflexiones sobre cómo dicha juventud del Señor ilumina a los jóvenes de hoy y a todos los creyentes, orientando nuestro camino para que seamos una iglesia siempre joven y que se renueve día tras día, atenta a los signos de los tiempos. En ese mismo sentido, el Papa recuerda también que en el corazón de la Iglesia resplandece María, una jovencita de Nazaret que supo responder con generosidad y entusiasmo a la propuesta de Dios, dando su sí, su hágase en mí según tu palabra. Por eso ella es la gran custodia de la esperanza. De ella aprendemos a decir sí en la testaruda paciencia y creatividad de aquellos que no se achican y vuelven a comenzar. Este capítulo concluye con la referencia a varios jóvenes que en diversas épocas marcaron la vida de la Iglesia con su testimonio de fidelidad a Cristo y por eso son reconocidos y venerados como santos o beatos: Sebastián, Francisco de Asís, Juana de Arco, Andrés Pú, Santo Domingo Sabio. En el tercer capítulo, el Papa insiste en una idea que repetidamente ha expuesto en sus catequesis y mensajes, sobre todo en la Jornada Mundial de Jóvenes. Los jóvenes son el ahora de Dios, no solo el futuro, como se suele decir, y pone en evidencia algunas de las principales características de los jóvenes, que son las que han permitido que sea tan visible su presencia y su aportación al mundo y a la Iglesia. En medio de tanta pluralidad en la que viven hoy los jóvenes, son también muchas las problemáticas y situaciones que deben afrontar en el mundo en crisis como es el nuestro.
Francisco menciona algunos fenómenos de la cultura actual que interpelan y desafían de manera especial a los jóvenes contemporáneos, como el ambiente digital en el que se encuentran, la condición del migrante a que son sometidos muchos de ellos hoy, la constante amenaza de tantas clases de abusos que los acechan, abuso de poder económico, de conciencia y sexual, entre otros. En ese panorama de la realidad actual que circunda a los jóvenes, el Papa no se deja llevar por el pesimismo y por eso concluye en el capítulo insistiendo en la esperanza. Hay salida a todas las situaciones oscuras y dolorosas que afectan a los jóvenes, por eso no pueden dejarse robar la esperanza y la alegría. El capítulo cuarto, que es prácticamente el corazón de la exhortación, retoma el núcleo esencial del mensaje cristiano dirigido particularmente a los jóvenes. El Papa les recuerda tres verdades fundamentales del Evangelio cristiano. A. Que Dios es amor y no se cansa de manifestarnos de muchas maneras su infinito amor, su ternura, su misericordia y disponibilidad a perdonar siempre. Su amor es tan real, tan verdadero, tan concreto, que nos ofrece una relación llena de diálogo sincero y fecundo. B. Que Cristo es nuestro Salvador, como insistentemente lo predica y enseña el apóstol San Pablo. Vivo de la fe en el Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. De manera que el amor de Dios se hace concreto y personal en su Hijo Jesucristo. El misterio pascual, el poder de la cruz y su resurrección hace posible nuestra salvación y nos devuelven la alegría. Su perdón y su salvación no son algo que hemos comprado o que tengamos que adquirir con nuestras obras o con nuestros esfuerzos. Él nos perdona y libera gratis. Su entrega en la cruz es algo tan grande que nosotros no podemos ni debemos pagarlo. Solo tenemos que recibirlo con inmensa gratitud y con alegría de ser tan amados antes que pudiéramos imaginarlo. Él nos amó primero. Y sé que Cristo vive y gracias a ellos es que puede estar presente siempre en la vida de cada joven, de cada persona. Por eso no cabe la soledad, pues Él nos acompaña y llena de alegría nuestra vida. Es el amigo siempre feliz que nos infunde ánimo para continuar el camino, no obstante los cansancios y dificultades. Si los jóvenes se aferran a Cristo y experimentan el gozo de su amistad y compañía, podrán también irradiar a otros jóvenes esa experiencia del encuentro con el Señor. Antes de concluir este capítulo central, el Santo Padre hace también una referencia al Espíritu Santo, pues donde está el Padre que nos ama y el Hijo que nos salvó y está siempre vivo, no puede faltar la presencia del Espíritu. El Espíritu Santo es el manantial de la mejor juventud. Dios es amor y no se cansa de manifestarnos de muchas maneras su infinito amor, su ternura, su misericordia y su disponibilidad a perdonar siempre. Su amor es tan real, tan verdadero, tan concreto que nos ofrece una relación llena de diálogo sincero y fecundo. Quinto, con las reflexiones del capítulo quinto titulado Caminos de Juventud, el Papa Francisco quiere responder a la pregunta: ¿cómo se vive la juventud cuando nos dejamos iluminar y transformar por el gran anuncio del Evangelio? Es decir, que recordar el núcleo central del Evangelio cristiano debe tener consecuencias e implicaciones en la vida concreta de los jóvenes. En este sentido, el Papa recuerda a los jóvenes que la etapa en que están viviendo es el momento propicio para soñar y proyectar la vida, tomar decisiones fundamentales, pues no pueden ver la vida desde el balcón. Deben asumirla, tomarla en sus manos, arriesgarse aunque se equivoquen. La exhortación del Papa a los jóvenes en este capítulo se va haciendo cada vez más apremiantes.
Al proyectar su futuro, los jóvenes no deben perder las ganas de vivir, de disfrutar de los pequeños regalos cotidianos de Dios. Es decir, no solo vivir en función del preparar el mañana, sino también disfrutar y saborear el presente. Respondiendo a estos retos, los jóvenes deben saber dar el valor a la amistad y cultivarla como un bien precioso, pero estrechando vínculos de amistad con Jesús. En esa amistad con el Señor, los jóvenes podrán avanzar en sus procesos de maduración, pues aunque deban conservar siempre un corazón joven, también deben aprender a crecer y crecer. Es conservar y alimentar las cosas más preciosas que te regalan la juventud, pero al mismo tiempo es estar abierto a purificar lo que no es bueno y a recibir nuevos dones de Dios, que te llama a desarrollar lo que vale. La santidad que el Papa pide a los jóvenes implica un especial empeño en creer en el amor fraterno, precisamente porque la experiencia del amor de Dios necesariamente nos proyecta al amor fraterno. A la solidaridad. Por eso los jóvenes cristianos deben ser personas profundamente comprometidas con la realidad para dar respuestas a un mundo tan lleno de violencia y egoísmo. Esto significa que el joven debe ser consciente de su vocación laical en la iglesia, en los diversos ámbitos de la pastoral y de la misión en los que pueden ejercer el protagonismo de sus compromisos, pues enamorados de Cristo, los jóvenes están llamados a dar testimonio del Evangelio en todas partes, con su propia vida. En el sexto capítulo del documento permite el Papa señalar a los jóvenes la importancia de no perder las raíces de su vida, es decir, ser jóvenes con raíces, como los árboles, que para vivir, crecer y dar fruto deben tener buenas y sanas raíces. Así también los jóvenes deben sentirse vitalmente conectados a sus raíces culturales, lo cual les permitirá tener sólidos fundamentos, no llevar una vida superficial, vacía y de apariencias, les ayudará a tener clara su identidad. Por eso es tan necesario, advierte el Papa, saber valorar y escuchar y respetar a los ancianos. Ellos son el puente con el pasado, con sus raíces y fundamentos, con la sabiduría que les dan los años y la experiencia vividas. Los ancianos, que son guardianes de la memoria, pueden ayudar mucho a los jóvenes a ser más concretos, de modo que demuestren el amor en obras más que en palabras. En el séptimo capítulo, Francisco cambia un poco el tono directo con el que venía dirigiéndose a los jóvenes para tratar un tema eclesial muy relacionado con ellos, pero que anima el empeño de toda la iglesia. La pastoral de los jóvenes, en sus reflexiones y recomendaciones de este capítulo, el Papa da pautas de cómo deben afrontarse en la iglesia dicho empeño pastoral, recordando en todo caso que los mismos jóvenes son agentes de pastoral juvenil, acompañados y guiados, pero libres para encontrar caminos siempre nuevos con creatividad y audacia. En este mismo sentido, la pastoral juvenil solo puede ser sinodal, es decir, conformando un caminar juntos que implica una valorización de los carismas que el Espíritu concede según la vocación y el rol de cada uno de los miembros de la Iglesia, mediante un dinamismo de corresponsabilidad. Luego se señalan algunas líneas de acción a tenerse en cuenta en la pastoral juvenil, junto a la invitación a propiciar ambientes eclesiales adecuados, familiares y cordiales que garanticen a los jóvenes la acogida que necesitan, sobre todo en las actuales situaciones que causan tanto vacío de afecto, familias destruidas, irregulares, frustradas. Entre los distintos ámbitos que deben ser tenidos en cuenta en la pastoral de los jóvenes, hay que saber proponer diversas alternativas
como son tan diversos los intereses y gustos de los mismos jóvenes, desde los espacios de la contemplación y oración hasta de servicio a los más necesitados. Evitando el rigorismo de las normas, los controles e imposiciones que muchas veces nos alejan de la iglesia. En este sentido, la pastoral de los jóvenes no puede ser elitista, sino eminentemente popular. Lo importante en todo caso es garantizarles un acompañamiento adecuado, motivado, el seguimiento de líderes entre ellos mismos, e insistiendo siempre en el carácter misionero que debe tener el empeño pastoral con los jóvenes, recordando que los jóvenes son capaces de crear nuevas formas de misión en ámbitos más diversos. El Santo Padre dedica el capítulo octavo a una reflexión teológica y espiritual acerca del tema de la vocación. Lo primero que pone de presente allí es que la vocación fundamental de todos los creyentes es la santidad. Y esto se concretiza sobre todo en el caso de los jóvenes en una relación profunda de amistad con el Señor, que a su vez conduce a un preciso llamado al servicio misionero de los demás, pues somos llamados por el Señor a participar en su obra creadora, prestando nuestro aporte al bien común a partir de las capacidades que recibimos. En la época juvenil, generalmente, la vocación se realiza en la formación de una nueva familia y en el trabajo. Esos dos ámbitos, la familia como ambiente ideal para vivir el amor y el trabajo, permiten a los jóvenes como realización como personas y al mismo tiempo prestar un eficaz servicio a la sociedad. Sin embargo, los jóvenes deben reconocer que existen también otras formas de realizar la vida y servir al prójimo, como las vocaciones a una consagración especial en la vida religiosa y sacerdotal. Y por eso, en sus discernimientos, los jóvenes deben contemplar también esa opción. Es precisamente en el último capítulo el Papa Francisco afronta el tema del discernimiento, aplicado de manera particular al tema de la propia vocación en el mundo, porque sin sabiduría del discernimiento podemos convertirnos fácilmente en marionetas, a merced de las tendencias del momento. Muy estrechamente ligado a este argumento se menciona el tema de la formación de la conciencia, y esta formación implica dejarse transformar por Cristo y al mismo tiempo una práctica habitual del bien, valorada en el examen de conciencia, un ejercicio en el que no se trata de identificar los pecados, sino también de reconocer la obra de Dios en la propia experiencia cotidiana. Para facilitar el proceso de discernimiento vocacional, el Santo Padre invita a los jóvenes a cultivar actitudes como el silencio, el recogimiento, la capacidad de escuchar, una sana soledad, saberse plantear preguntas existenciales y dejarse acompañar por personas idóneas que ayuden a distinguir la voz del Señor en medio de tantas otras propuestas que el mundo ofrece. En el último numeral, a manera de conclusión, el Papa expresa un deseo. Él quiere ver correr veloces a los jóvenes en su camino de vida hacia la meta señalada por Dios, atraídos por ese rostro tan amado que adoramos en la Sagrada Eucaristía y reconocemos en la carne del hermano sufriente.